Bien, en esta mañana, lo que queda de esta mañana, e inicio de la tarde de este sábado, vamos a hablar acerca de un tema para mí especial. Para hace algún tiempo atrás, para un evento de jóvenes en la costa atlántica, y quisiera compartirlo con la congregación en esta mañana. Les voy a contar una historia. Pueden tomarla más como una parábola. Para el siglo XVII había en Urubamba, actual Urubamba, Perú, un hombre de ascendencia incaica llamado Sumak Kapa. ¿Cómo se llamaba? Sumak Kapa. Sumak Kapa había sido esclavizado por los españoles, había perdido gran parte de su familia por lo que hicieron los españoles en las actuales tierras peruanas, había sido saqueado, empobrecido, en fin, humillado por los españoles. Y de repente le habla su dios Inri, el dios Sol, y le dice a Sumak Kapa: ve al mar y toma un bote, un barco que te lleve hasta Madrid. Y reprende al rey español y a todo el pueblo español para que ellos se puedan arrepentir y alcanzar mi salvación. Bien, si ustedes fueran Sumak Kapa, ¿le harían caso a Dios? ¿Le harían caso a ese Dios que escucharon? Pregunto. Bien, Sebastián dice que no. Ok, si ustedes fueran Sumak Kapa, ¿le harían caso a su Dios? Sí, no, ok. ¿Por qué no le harían caso a su Dios? ¿Por qué no le harían caso a su Dios? Ok, si no tuvo defensa en su tierra, ¿verdad? ¿Cómo va a ir a tierra de ellos a amonestarlos? Ok. ¿Alguien más que no lo haría? ¿Por qué no lo haría? Había otras situaciones, al igual que Jonás, ¿no? Podía haber resentimiento, temor y sobre todo un conjunto de sentimientos en base a gente que quizás los estaba sintiendo y sometiendo. Ok. Ok, muy bien, nos decían por aquí, porque estaría indefenso, por sus temores o resentimientos. Si me preguntan a mí sinceramente, y respondo de una manera muy humana, yo no habría ido. Y les voy a decir mi razón por qué no habría ido. Porque en medio de todo lo que vivió Sumak Kapa por los españoles, lo último que él quisiera humanamente es que quienes le causaron tanto sufrimiento a él, a su gente y a su familia, tengan perdón, salvación y paz. ¿Me hago entender? Sí, humanamente eso no es así. Así es. Bien, vamos a nuestro tema de esta mañana, huyendo del llamado. Muchos en este momento se encuentran huyendo del llamado, mientras el mundo lo necesita, mientras su Dios tiene un gran plan para ellos. Como lo ventiló Fernando, este tema está basado en la experiencia de un hombre muy particular, Jonás. ¿Y por qué digo un hombre muy particular? Bueno, en las Escrituras, si hay un manual de cómo no ser un profeta, es el libro de Jonás. Si en las Escrituras hay un manual, un libro por excelencia, un ejemplo por excelencia que nos pueda servir para ilustrar qué no debe hacer un profeta, nos serviría Jonás. Pero como paradoja, es interesante que en las Escrituras no se registra un evangelista más efectivo que Jonás.
Vamos al libro de Jonás, en el capítulo número 1, huyendo del llamado. Bien, a manera introductoria, les comento, Jonás viene del hebreo paloma. Es curioso, lo hemos analizado siempre con los chicos de la clase de hermenéutica. Siempre el nombre del autor está asociado con mucho de lo que ocurre en el mensaje, de mucho de lo que se desarrolla en el mensaje del libro. El nombre del autor está íntimamente ligado. Daniel significa el Señor es mi juez. El libro de Daniel trata del juicio de Dios, ¿verdad? En el caso de Jonás significa paloma, y usted piensa en Jonás y usted no ve una mansa paloma, ¿verdad? Ve todo lo contrario, pero algo sí ve en la experiencia de Jonás. La influencia, la obra del Espíritu Santo constante en cualquier cosa que este siervo de Dios hiciera. Bien, Jonás nos dice el capítulo 1, versículo 1 del libro, y la palabra de Jehová vino a Jonás, y aquí hay algo biográfico, que era hijo de ¿quién? De Amitai. Jonás nos dice era hijo de Amitai. La historia de Jonás, cuestionada por muchos, por el tema especialmente de la ballena, pues hallamos certeza en cuanto a esa historia en función de lo dicho por el mismo Señor Jesús en Mateo 12, porque Él le da credibilidad a la historia de Jonás. Y por supuesto, si el Señor Jesús dijo es cierto, para nosotros también es cierto. Del profeta Jonás, como un detalle biográfico, se nos dice que era oriundo de Gad-Efer, que era una ciudad situada en los límites de Zabulón, a unos 4 kilómetros al noroeste del monte Tabor. Por cierto, el monte Tabor es el monte de la transfiguración, el monte donde Moisés y Elías se transfiguraron y Jesús se transfiguraron. Bien, Jonás era de Gad-Efer, que estaba en los límites de Zabulón, muy cerca del monte Tabor. Miren esta imagen. En esta imagen podemos apreciar, quienes logran apreciar, pues la distribución de las 10 tribus de Israel. Desde las más pequeñas, como Benjamín, como Dan, hasta las más grandes, como Manasés o Judá. Vemos a Judá aquí al sur, Benjamín al sur, vemos a Dan, Efraín, Gad, Isaacar, Neftalí, Zabulón, vemos el mar de Galilea o el lago de Genezaret, como también se le llamaba, vemos acá al sur el mar muerto. Bien, así estaban distribuidas las 10 tribus para los días de Jonás. Solo que para los días de Jonás ya no era un solo reino, sino que se encontraban divididos. Al sur, el reino meridional, cuya capital era Jerusalén, y al norte estaba el reino septentrional o reino de Israel, cuya capital era Samaria. Jonás era de la tribu de Zabulón. Aquí está Zabulón. Aquí está el monte Tabor. Es decir, Jonás era de este punto llamado Gad-Efer. Quiere decir que Jonás pertenecía a qué parte del reino. Al norte, también llamado reino septentrional o reino de Israel. El del sur se le llamaba reino de Judá. Bien, Jonás era un profeta del norte, tal como Oseas, tal como Amós, tal como Eliseo, tal como Elías. Eran profetas del norte, a diferencia de Jeremías, de Isaías, que eran profetas del sur, del reino meridional. Bien, aquí comenzamos a analizar algunos detalles y vuelvo a esta imagen. Después de ver un poco de dónde estaba situado el profeta, de dónde era el profeta, nos dice que el profeta Jonás, no solamente hallamos registro de él en el libro de Jonás, sino también en Segunda de Reyes 14:25. Y vamos todos en nuestras Biblias a Segunda de Reyes capítulo 25, porque vamos a ver un detalle interesante. Fue Jonás el que predijo la prosperidad de Israel en los días de Jeroboam II, rey de Israel. Vamos entonces a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Ahí se nos menciona a Jonás y nos dice lo siguiente. ¿Están ahí? ¿Amén? ¿Con misericordia? Amén. Muy bien. Segunda de Reyes 14, 25. Nos dice así. Él restituyó
los términos de Israel, desde la entrada de Amad hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que era de Gad-Hefer. Entonces noten, en la otra parte de las escrituras que nos habla de Jonás es aquí en Segunda de Reyes 14 y nos da una característica interesante. Dios ya había usado a Jonás. Lo de Nínive no fue su primer llamado, no. Ya él era profeta de Jehová y tenía una característica especial en sus mensajes. Dios siempre había usado a Jonás como un profeta de paz y prosperidad. Porque ¿qué profetizaba él para Israel? Paz y prosperidad. Lo vemos aquí con claridad, ¿verdad? Dice que Dios había restituido todos los términos de Israel, lo cual, como él había hablado a través de su siervo, Jonás, el hijo de Amitai, el mismo del libro de Jonás, que era de Gad-Hefer. Entonces, esa es una característica importante en cuanto a Jonás, el tipo de mensaje que él llevaba. Ahora bien, si vemos esto, aquí en este mapa, y está un poco más claro, podemos ver algo en cuanto a los dos grandes imperios que surgieron en los días de Jonás y después de Jonás. Lo que ustedes ven de naranja o con un color más claro fue lo que abarcó el imperio asirio. Si ven, aquí estaba Asiria y la capital de Asiria se llamaba Nínive, que era una ciudad que estaba muy cerca del río Tigris, ¿ok? Del río Tigris, porque la que estaba muy cerca del río Éufrates era Babilonia, ¿verdad? Que fue la que después se convirtió en el gran imperio, lo que está marcado y logró abarcar lo que está marcado con un color más oscuro. Miren, aquí entonces se encontraba Nínive y miren de dónde era Jonás. ¿Lo pueden ver? Esa era la diferencia. Ahora, para los días de Jonás, el gran imperio no era Babilonia. De hecho, los babilonios eran vasallos de los asirios. El gran imperio cruel, según dicen aún, era el imperio asirio. ¿Ok? Eran déspotas. Nos dicen aún que olían la sangre y amaban la sangre y el derramamiento de sangre. Bien, los ninivitas eran los que tenían la capital del imperio asiria y desde ahí salieron todas las grandes operaciones de los asirios para extender su imperio que, si se dan cuenta, llegó hasta el mismísimo Egipto. Ahora bien, cuando Jonás estaba en su ministerio, los ninivitas ya habían hecho incursiones a las tierras de Israel. La habían saqueado varias veces. Habían causado muchos problemas y muchos males en medio de Israel. Y Jonás sabía por Dios que los ninivitas serían instrumentos para castigar al pueblo penitente del norte de Palestina, es decir, el reino de Israel. ¿Me hago entender? Así que cuando Dios le habla a Jonás y le dice a Jonás que vaya, que se levante y vaya a Nínive, pues Jonás, como summa capa, ¿se acuerdan? Pensó, a ver, Dios me está mandando a mí a que yo deje mi tierra y vaya a Nínive a predicarles por la destrucción que vendrá sobre ellos si no se arrepienten. Imagínense a Jonás. La verdad, diría Jonás, que destruyan a Nínive para mí no es una mala idea. Para mí es agradable, porque son nuestros enemigos, son quienes nos han causado daños, son quienes nos han molestado, quienes han saqueado nuestros tesoros. Para mí no es malo. Así que quizás si yo no voy, pues nadie le da el mensaje, ellos no se arrepienten y de todas, Dios los destruye. Pero si yo voy, yo conozco a Dios. Y lo más seguro es que Él va a hacer hasta lo último para lograr el arrepentimiento de ellos y perdonarlos. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 4 del libro de Jonás, cuando ya Nínive fue perdonada, Jonás dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar, ¿se acuerdan? ¿Y estaba molesto por eso? La molestia que vemos en el capítulo 4 revela que era lo que en realidad deseaba Jonás. Y el hecho de que él haya cumplido finalmente el ministerio y haya predicado los 40 días en Nínive,
y finalmente haya buscado un lugar en algún monte elevado, un sitio VIP, para ver la destrucción de Nínive, revela que él lo que deseaba era que Nínive fuera destruida. Él no quería el bien, no quería que fueran salvados los ninivitas por razones que conocemos. Alguien pudiera decir, hermanos, se está poniendo sentimientos muy pérfidos en el corazón de Jonás. Los profetas eran hombres. Y según las Escrituras, por ejemplo, Santiago, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Se molestaban, se irritaban, a veces gritaban, se exasperaban. Miren a Moisés, 40 años con Dios, y un día Dios le dijo, toca la piedra, y le pegó con rabia, como si el poder viniera de él. Podemos ver la experiencia de Elías, después de haber hecho descender fuego del cielo, se deprimió. Podemos ver la experiencia de distintos hombres de las Escrituras y nos vamos a dar cuenta que aunque eran profetas, siervos de Dios, seguían siendo hombres. Ellen White, como madre, tuvo muchos problemas. Tuvo un hijo rebelde que hasta después de los 40 años fue que se vino a convertir. Después de los 40 años, la profetisa, Ellen White. Bien, Jonás era un hombre como nosotros. Y si nos ponemos en su situación, en su lugar, y pensamos un poco conforme a la naturaleza humana, vamos a entender el por qué él, en primer lugar, por qué él rechazó el llamado. ¿Por qué rechazó ese llamado? ¿Por qué? Por un prejuicio basado en el nacionalismo, por un prejuicio basado en una concepción humana. Y aquí vamos a comenzar a analizar distintas razones por las cuales muchas personas huyen del llamado de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque muchos huimos del llamado de Dios por nuestros prejuicios. Hay quienes no trabajan con los homosexuales o no trabajan para ayudar, para poder convertir al homosexual o a un miembro de la comunidad LGTB, porque para algunos un pecado es más grave que otro. Pero la verdad, hermano, es que pecado es pecado delante de Dios. Y el egoísta, según camino a Cristo, es igual que el borracho, y el mentiroso, igual que la meretriz, y el fornicario, y que tiene malos pensamientos, es igual que el homosexual, porque es pecado. Punto. Hay quienes por nuestros prejuicios en contra de unas personas o una nacionalidad, no trabajamos con ellos ni por ellos. Yo he escuchado tantas cosas y ahora pues de moda está el asunto de Venezuela. Recuerdo un hermano estando en Venezuela, un ingeniero conocido, trabajaba con nosotros allá un buen tiempo en la fundación, que él decía, yo no contrato nunca, no trabajo más con colombianos porque siempre que trabajo con colombianos me roban. Y era un hermano de la fe. Y eso le limitaba a él a acercarse con una persona de esta nacionalidad por su prejuicio, su falsa concepción y por una distorsión del pensamiento, la generalización. El hecho de que uno, dos o tres lo hagan no significa que todos lo hagan, ni que la mayoría lo haga. ¿Me hago entender? Pero eso es muy fácil, caer en ese tipo de pensamientos por las distorsiones que tenemos nosotros en nuestra mente. Ahora bien, en el caso de Jonás, su prejuicio, su odio, su rencor, su resentimiento lo motivó en primer lugar a huir de su llamado. Pero no fue lo único. Hay otras razones por las cuales Jonás huyó de su llamado. Vimos en 2 de Reyes 14 que Jonás era un profeta que solía anunciar prosperidad. ¿Lo vimos? ¿Se acuerdan? Jonás profetizaba prosperidad, es decir, su línea temática, lo que él manejaba eran mensajes de prosperidad, mensajes de paz, mensajes de amor. Pero de repente llega el Señor y le dice, oye Jonás, ve a Nínive y anuncia la destrucción. Dios lo estaba sacando ¿de qué? ¿De qué lo estaba sacando Dios? De su zona de confort. Pero ya va Dios, o sea, yo Jonás, hijo de Amitai, yo predico es prosperidad, que la gente va a recuperar sus tierras, que el reino será otra vez grande, que creceremos en riquezas, que tú nos amas. Ese es mi mensaje, Dios. ¿Y tú me estás mandando a predicar destrucción? No, eso debe ser con Oseas. No, eso debe ser con Miqueas, ¿ok? Eso debe ser con alguno de ellos, pero conmigo no es, Señor. No, Jonás, eres tú. Muchos de nosotros huimos del llamado cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort.
Huimos del llamado de Dios cuando Dios nos pide hacer algo que nosotros, no estamos acostumbrados a hacer o no nos gusta hacer. ¿Me hago entender? Entonces huimos del llamado del Señor. No, Señor, pero es que mi área es, o sea, yo puedo servirte bien es en cocina, o sea, aquí es donde yo te puedo servir. Pero hermanos, el que llama es el que habilita. Si el que le está llamando, si el que le está llamando genuinamente es Dios y usted tiene que cerciorarse de ello, pues Él mismo se va a encargar de habilitarle para que usted pueda cumplir el propósito de ese llamado. ¿Me hago entender? Hay quienes, ya va a ser, es que yo trabajo es en esta área, o sea, yo no hago eso otro, o sea, eso que lo haga otra persona, o no, Señor, a mí me gusta hacer es esto. Y ahí se une otro elemento muy propio de la naturaleza humana. El Ministerio de Curación nos dice en el penúltimo capítulo un llamado a un servicio superior. Nos dice que debemos rehuirle a la tendencia humana de querer hacer siempre lo más fácil. ¿A qué debemos rehuirle? A la tendencia humana de querer hacer siempre lo más fácil. Y es que miren el otro problema de Jonás. Para los días de Jonás, ningún mensajero de Dios había salido de las fronteras del pueblo de Israel, bien sea norte o sur. ¿Me hago entender? Jonás, no sé si lo sabían, es el primer profeta que trascendió de las fronteras, que pasó las fronteras para ir a una ciudad, para ir a un país ajeno a Israel. Todo cambio suele ser traumático. Así que Jonás fuera el primero en salir de las fronteras del pueblo de Israel, después de que Israel había sido establecido como nación, para ir a Nínive, eso no era cómodo. Era más fácil ir a Samaria a reprender. Era más fácil ir a Galilea a reprender. Era más fácil ir a Jerusalén a reprender. Pero encima que me mandas a reprender, que me sacas de mi zona de confort, me estás pidiendo que haga un viaje largo a Nínive. Y aquí viene la otra razón por la cual Jonás huyó de su llamado, como se dijo a una de las preguntas que hice. Jonás también tenía temor. Así que al prejuicio, a la tendencia humana de querer hacer siempre lo más fácil, lo que es acorde a nuestra zona de confort, se une el hecho de que Jonás tenía temor. Y quizás humanamente un temor justificado. Leemos la declaración de la mensajera del Señor en Profetas y Reyes, página 198. Dice así, párrafos 1 y 2. Entre las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba como dividido, una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio, fundada en la orilla fértil del Tigris, poco después de la dispersión iniciada en la Torre de Babel. Había florecido a través de los siglos hasta llegar a ser ciudad sobremanera grande de 3 días de camino. En el tiempo de su prosperidad, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. ¿Qué era Nínive? Un centro de crímenes e impiedad. Así que aquí hay otro elemento por el cual Jonás huyó del llamado. Tuvo temor por las cosas que había en Nínive. Pero si había temor, por un lado, cuando por otro lado estaba el llamado de Dios, quiere decir que Jonás tenía un profundo problema ¿de qué? De fe. De fe. Porque le costaba creer que aquel que lo estaba llamando, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, le podía proteger y salvaguardar aún en medio de una de las ciudades más peligrosas del mundo. La inspiración la ha caracterizado como ciudad de sangres, llena de mentiras y de rapiña, y cita Nahum 3:1. En lenguaje figurativo, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con un león cruel y devorador, al que preguntó, ¿sobre quién no pasó continuamente tu malicia? O sea, que Nínive era una ciudad ¿cómo? Terrible. Era una ciudad realmente violenta. Y todo esto tenemos que considerarlo para poder pensar en el por qué Jonás huyó de su llamado. Entonces, recapitulamos. ¿Por qué Jonás huyó de su llamado hasta aquí? 1. ¿Por qué? Por los prejuicios, ¿verdad? Especialmente ligados al nacionalismo. ¿Ok? Especialmente ligados al nacionalismo. ¿Qué más? Por temor, porque Nínive era una ciudad peligrosa, pero eso revela que a él le faltaba
fe. Bien, ¿por qué otra razón huyó del llamado? Por su amor al confort, ¿verdad? A lo cómodo, a lo que yo hago, a lo que yo sé, a mi zona donde me siento agradado y satisfecho. ¿Por qué más? Está muy ligado a esa última. Por el deseo acorde a la naturaleza humana de querer siempre hacer lo más fácil. Te pregunto, no hemos terminado en cuanto a las razones por las cuales huyó del llamado, pero te pregunto, ¿puedes tú en este momento estar huyendo del llamado de Dios por alguna de estas razones? ¿Puedes tú o puedo yo estar huyendo en este momento del llamado de Dios por alguna de las razones por las que huyó Jonás? Y puede que tú y yo no estemos haciendo en Venezuela llaman pataleta, ¿sí? Cuando el niño se tira al piso y zapatea y, en fin. Puede que tú y yo no estemos haciendo una como esa, como la que hizo Jonás. Sin embargo, de otras maneras, bajo las mismas razones, estemos huyendo del llamado de Dios para nuestras vidas. Volvamos a Jonás 1. Leemos el versículo 2. Porque a Jonás, hijo de Amitai, Dios le dio una orden. Una orden que nos hace también a nosotros, una orden, un imperativo que nos da a nosotros también. Porque Dios a Jonás le dice, levántate y ve a Nínive. La orden de Dios era clara. Jonás, levántate y ve a Nínive. Cada vez que esa expresión levántate está en las Escrituras, es porque hay un llamado detrás, un llamado de Dios para hacer luz, un llamado de Dios para alcanzar una misión, para cumplir un propósito. Viene a mi mente el texto de Isaías 60, versículo 1, donde nos dice, levántate y resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cómo comenzó el llamado de Dios? Levántate. Igual le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta es una de esas expresiones bíblicas que a mí me llena de mucho, de inquietud y hasta cierto punto de temor, porque su maldad ha subido delante de mí. Me recuerda lo de Sodoma, ¿se acuerdan? En Génesis 18, podemos ir allí. Génesis capítulo 18, leemos en los textos 20 y 21 lo siguiente. Génesis 18, versículos 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Noten, algo muy parecido a lo dicho de Nínive. Al parecer, lo que ocurre en las ciudades, lo que sucede en estas grandes ciudades, aún y sobre todo en el tiempo presente, llega a ser tan tóxico, tan nocivo, llega a tener un olor tan desagradable delante de Dios, que a su presencia sube las maldades de estas ciudades. Lo dijo en el marco de Nínive, lo dijo en el marco de Sodoma y Gomorra. Por cierto, en Apocalipsis 18:5 lo dice de Babilonia. Y yo me atrevo a creer que hoy por hoy lo debe estar diciendo de muchas de las grandes ciudades de este mundo. Ciudades predominadas por la promiscuidad, por la inmoralidad, por la mentira, por el asesinato, por el hurto, por la maldad, en fin. Tales como Sodoma y Gomorra, tales como Nínive en su momento y por supuesto como un fiel símbolo de lo que es hoy Babilonia. ¿Por qué digo que me llena de temor? Porque para mí sin duda estas ciudades, su maldad está delante de Dios y en cualquier momento conforme su palabra descenderán sus juicios sobre ellas. Descenderán sus juicios sobre ellas. Dios llama a Jonás y le dice, Jonás, levántate. Y bien, el versículo 3 de Jonás 1 nos dice que Jonás se levantó. Él fue obediente hasta ahí. Porque normalmente los que huyen del llamado son obedientes a una parte del llamado, pero rechazan la parte principal del llamado. Porque nos dice
versículo 3 de Jonás 1. Y Jonás se levantó. Dios le dijo, levántate, ¿verdad? ¿Y él qué hizo? Se levantó. Obedeció esa parte del llamado, pero no todo el llamado. Porque nos sigue diciendo el texto, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Atención con este mapa. Quizás le va a costar ver por la hora y la luz. Aquí estaba Jonás en Israel. Jope se encontraba en la costa oriental del mar Mediterráneo. Jonás descendió allí a Jope para tomar un barco que le hiciera atravesar todo el mar Mediterráneo para llegar a Tarsis, que era una ciudad portuaria que se encontraba en la península ibérica, en la actual España. Es decir, Jonás se propuso cruzar todo el mar Mediterráneo hasta donde podían llegar en ese entonces, porque recuerden que ellos no avanzaban de aquí hacia allá, ¿verdad? Hacia donde se encontraban las que hoy en día llamamos las Américas, ¿verdad? Así que Jonás se propuso ir lo más lejos que él pudiera ir de la presencia de Dios. Algo curioso, y ustedes sonríen y yo sonrío, me acuerdo del salmista, el Salmo 139, ¿se acuerdan? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y noten algo, ese salmo lo escribió David, y David lo escribió aproximadamente unos 400 años antes de Jonás. 300 para ser más exacto, 300 y un poquito. Jonás sabía el Salmo 139. Y el Salmo 139 dice, ¿a dónde oiré de tu presencia? ¿O a dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás. Y si en el Seol hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y tu diestra me asirá. Noten que David ya lo había dicho. David había dicho exactamente lo de Jonás. O sea, si yo volara y partiera de Israel y me fuere al extremo del mar, aún allí tú me ayudarás. Aún allí tú me encontrarás. Aún allí no es seguro para esconderme de ti. No nos podemos esconder de Dios. Jonás es parte de la ingenuidad del que quiere huir del llamado de Dios. Dios nos ama tanto, y su pensamiento hacia nosotros, como dice Jeremías, es un pensamiento de paz y de bien, que hace lo que tenga que hacer, para preservarte un lugar en su viña. Agota hasta el último recurso, hasta el punto donde donde Dios dice, bueno, ya no puedo hacer más por ti, ya has pecado contra el Espíritu Santo. Pero no sé si ustedes perciben esto de Dios. Con frecuencia le fallamos al plan A de Dios y Él dice, tranquilo, tengo un plan B, vamos. Y le fallamos al plan B y Dios dice, tranquilo, que tengo un plan C, vamos. Y le fallamos al plan C y Dios dice, tranquilo, que tengo un plan D, vamos. Siempre Dios agotando hasta el último recurso para que su perfección se pueda revelar en nosotros. Vean lo ingenuo de quienes huyen de Dios, de quienes huyen del llamado de Dios. Tomar un barco y navegar, cruzar todo el Mediterráneo para llegar a Tarsis. Versículo 3, como dijimos, nos dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Pero algo que me gusta de este versículo 3 es ese detalle donde dice, y descendió Jonás. ¿Saben? Cada vez que la Biblia habla del descenso físico, y realmente había un descenso de Gadefer a Jope, había un descenso en cuanto a relieve, pero cada vez que la Biblia habla de un descenso, no solamente nos denota un descenso geográfico, un descenso físico, también un descenso espiritual. La parábola del buen samaritano nos dice que el hombre que fue asaltado por ladrones descendía de Jerusalén a Jericó. Se encontraba seguramente huyendo del llamado de Dios para estar en su casa, en Jerusalén. La historia de Sansón nos dice que Sansón descendió de Dan a Timnat, a tierras filisteas. Y la misma palabra nos dice que Jonás, huyendo de su llamado, descendió. Descendió de Gadefer hasta Jope,
donde él esperaba conseguir un barco que finalmente encontró para huir de Dios a Tarsis. Y miren la situación, miren lo absurdo, sigamos viendo lo absurdo de huir del llamado de Dios. ¿Por qué? De Jope a Nínive, de Jope, no de Gadefer. De Gadefer era mucho menos. Pero si aún en Jope él se hubiera arrepentido y dicho, no, saben que eso es tonto huir de Dios. No, me voy a Nínive. Le hubiera tomado 800 kilómetros para llegar a Nínive. Le hubiera tomado menos si partía de Gadefer, donde recibió el llamado. Pero él dijo, no, me voy de aquí porque esto va en contra de mis ideas, porque esto va en contra de mi mensaje, porque esto me saca de la zona de confort y porque yo no quiero que se salven esos condenados asirios. Así que tomó un barco en Jope con la esperanza de navegar 3.000 kilómetros para llegar a Tarsis. Huyendo del llamado de Dios hacemos tantas locuras como estas. Cambiar un viaje de 800 kilómetros por uno de 3.000 kilómetros. ¿Ven lo ingenuo y lo tonto de huir del llamado de Dios? Ahora, hay un punto más en cuanto, y para mí es la razón más importante para huir del llamado de Dios. Tarsis era una ciudad portuaria, es decir, una ciudad que tenía un puerto. Toda ciudad con puerto, aún hoy, son ciudades muy, pero muy corruptas. Porque hay mucho comercio, porque en esos puertos hay mucha prostitución, ahora de todo tipo, porque obviamente como hay dinero, como hay transacciones económicas, el ladrón también quiere estar aquí, quiere estar allí, el que hace trampa, el que no es íntegro, el que es mentiroso. En fin, en los puertos solemos encontrar mucha gente y la gran mayoría con poca virtud. Tarsis representa hoy fielmente lo que hoy es el mundo. Riquezas, promiscuidad, prostitución y a la larga sufrimiento. La gran mayoría huye del llamado de Dios, creyendo que en Tarsis, creyendo que en el mundo encontrarán satisfacción, encontrarán paz, encontrarán prosperidad. ¿Y qué es lo único que encuentran a la larga? Sufrimiento, pena y dolor. Por lo general, un principio, cuando alguien huye del llamado de Dios, al principio pareciera que tomó la mejor decisión. Y se los ilustro. Cuando Dios le predicó al mundo antediluviano a través de Noé y los siervos que le acompañaron, 120 años, curioso. Dios le habló al hombre, a los antediluvianos 120 años, seres que razonaban como ningún otro hasta hoy. Pero de ellos solo entraron 8 al arca. Solo la familia de Noé, con sus respectivas esposas, y seguramente dentro de esos 8 había más de uno que estaba ahí más porque Noé era su padre, que porque tuviera convicción. ¿Me hago entender? Bien, 120 años hablándole a seres racionales, los más racionales de toda la historia, y no entraron al arca. Una vez le habló a los animales, que no razonan, y entraron de 2 en 2, como Dios le dijo que entraran. Ahora bien, cuando se cierra la puerta de la gracia, pregunto, ¿inmediatamente comenzó a llover? No. Génesis nos dice que pasados 7 días fue que comenzó a llover. Es decir, al 8º día se comenzaron a sentir las precipitaciones, iniciaron las lluvias. Durante esos primeros 7 días, ¿quién era en evidencia el que había tenido la razón? Los que habían tenido la razón. Los antediluvianos, los impíos. Y nos dice la mensajera de Dios que se fueron al arca y se burlaban de Noé. Le dice, oye Noé, ya pasaron 2 días, no vino lluvia. Sal, no seas tonto. Y escarnecían a Noé. Pasó el 3er día, pasó el 4.º día, pasó el 5.º día y no había lluvia, ni una nube, ni señal de lluvia. ¿Quién parecía que tenía la razón allí? Siempre que nosotros huimos del llamado de Dios para tomar el camino del mundo, al principio y solo al principio parece que acertaste, pero a la larga vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Muchos hoy huyen de Dios buscando su Tarsis. Sí, buscan su Tarsis. Buscan placer en el mundo. Buscan congratulación en el mundo. Buscan complacencia en el mundo y así se apartan del gran llamado y el noble propósito de Dios para sus vidas. Pero ¿saben qué?
Dios es persistente. Dios es insistente. Dios no se conforma y nunca se ha conformado con nuestro fracaso. Y a Jonás le tuvo los elementos necesarios para reintroducirlo en el llamado. Una tormenta y un pez. Una tormenta y un pez. Esos son los mecanismos de Dios para introducirnos al llamado. A Nabucodonosor, licantropía. Le hizo creer que era bestia, le confundió la mente durante 7 años para que se humillara y aceptara el llamado de Dios para su vida. A Jonás, una tormenta y un pez. ¿Qué estará usando Dios contigo? ¿O qué va a usar Dios contigo para reintroducirte a su llamado? ¿Hasta dónde tendrá que ir Dios para que comprenda su propósito benéfico, su propósito benévolo contigo y el gran deseo que tiene de salvarte? En mi experiencia he visto a Dios como tormenta y como pez utilizar cáncer, utilizar enfermedades, utilizar desgracias, utilizar situaciones difíciles, personas complejas, complicadas, para hacernos entender que Él nos ama y que su propósito con nosotros es realmente conspicuo, realmente elevado. Para Jonás hubo una tormenta y hubo un pez. ¿Qué tendrá Dios que usar contigo? ¿Qué tendrá Dios que usar contigo? Leamos algunas declaraciones de la mensajera de Dios en cuanto a Jonás. Mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Puso en duda la prudencia de Dios. Desde un punto de vista humano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa. Y tengo que anexar otro punto más a las razones por las cuales huimos del llamado para completar 6. Y es que muchos huyen del llamado de Dios por temor a qué dirán. Por temor a qué dirán. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán los que estudiaron conmigo? ¿Qué dirán mis compañeros? ¿Qué dirán aquellos que estaban conmigo? ¿Qué dirán? Jonás le tenía miedo a qué dirán. Jonás sabía, si yo profetizo y el Espíritu Santo acompaña mi trabajo, se van a arrepentir. Y si se arrepienten, me van a hacer quedar a mí como qué. Me van a hacer quedar a mí como qué. Como un falso profeta, como un mentiroso. Y Jonás, velando por su imagen, velando por el qué dirán de mí, ¿qué van a decir de mí? Que yo con los cristianos, que yo usando falda, me van a decir conejo, que yo comiendo zanahoria y lechuga, ¿sí? ¿Qué van a decir de mí? Muchos de nosotros, por el temor al qué dirán, y somos víctimas abyectas del qué dirán, por temor al qué dirán, huimos del llamado de Dios. Nos dice de Jonás, se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente. Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. Satanás aprovechó y capitalizó todo esto. A Jonás se le olvidó quién era el que le llamaba. Bien dice la mensajera de Dios, no tenemos nada que temer. ¿Cuánto? Nada, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido hasta aquí. No hay nada que temer. ¿Cuándo tememos? Cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros y quién es nuestro Dios. A Jonás se le olvidó, Satanás lo capitalizó. Nos dice, el profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. También nos dice la profeta, en la página 199 de Profetas y Reyes, si cuando recibió el llamamiento, Jonás se hubiese detenido a considerarlo con calma, podría haber comprendido cuán insensato sería cualquier esfuerzo de su parte para escapar de la responsabilidad puesta sobre él. Pero no se le dejó continuar mucho tiempo en su vida insensata. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, e hízose una tan grande tempestad en el mar, que pensóse se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellas. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque, y se había echado, ¿a qué? A dormir.
¿Qué hizo Jonás? Dios llamándolo, el mundo en tempestad, el mundo en tinieblas, el mundo con gran necesidad. ¿Y Jonás? Como buen laodicense, durmiendo. Como buen laodicense, Jonás durmiendo. Dice la profeta: si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Hoy, chicos, hermanos, uno se ahorra muchas experiencias amargas si le cree a Dios. Dios no quiere la vía dolorosa para nosotros. No quiere el camino difícil para nosotros. Te dice: mira, ese es el llamado, esta es la invitación. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no me crees que mis pensamientos en cuanto a ti son pensamientos de paz? Pero uno no le cree a Dios. Y como no le cree a Dios, pues Dios tiene que dejar que cosechemos lo que sembramos. Y entonces cosechamos frutos amargos. Jonás tuvo que pasar por una amarga experiencia. Y vaya que esa amarga experiencia. ¿Saben? Si hay una cosa que genera temor, ¿saben qué es? El mar. Un mar en tempestad. La oscuridad casi siniestra que se ve en el mar adentro, cuando tú no ves el fondo, eso es ser tragado por una ballena y estar allí en el vientre de un pez. ¡Wow! Amarga experiencia. ¿Qué hizo Dios? Sin duda un milagro para protegerlo de los jugos gástricos de la ballena, para que la ballena solo abriera su boca y no masticara. ¿Qué hizo Dios? Bueno, es Dios, no lo puedo cuestionar. Pero las experiencias de Jonás fueron amargas. Y como Jonás vivía una experiencia laodicense que causa náuseas, pues experimentó el vómito. Y así fue como salió del vientre de la ballena, a través de un vómito. ¿Experiencias amargas? Experiencias amargas que se ganan todos aquellos que insensatamente huyen del llamado de un Dios del cual no nos podemos esconder. Sigue diciendo: sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y su poder infinito para salvar. ¿Saben qué es lo hermoso de esto? Que en medio de nuestros constantes fracasos, Dios es Dios. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por la eternidad. Y sigue trabajando con nosotros con paciencia, con la paciencia del alfarero. Y le echamos a perder la obra y él dice: empecemos otra vez. Y renegamos del horno que es necesario y empecemos otra vez. Y ahí está Dios trabajando con paciencia con nosotros, solo esperando que nosotros no escapemos siempre del llamado que Él tiene para nosotros. Hay una declaración en el libro de Jonás. Hay una declaración en el libro de Jonás, en el capítulo 1, y versículo 6. Y lo hizo un pagano, sí, porque lo hizo el maestre del barco. Se lo hizo a Jonás, el cristiano, el creyente. Como una reprensión para nosotros, porque hoy los paganos nos reprenden a los creyentes. Y nos preguntan por qué dormimos, cuando deberíamos estar despiertos, firmes, leales a Dios. Nos dice Jonás capítulo 1, versículo 6. Y el maestre de la nave vino a él y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios, quizás Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Volvió a recibir la misma orden que Dios le había dado. Levántate, deja de dormir. No es tiempo para dormir espiritualmente. No es tiempo para estar cavilando entre dos pensamientos. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de buscar su justicia y su misericordia para que no perezcamos. Las palabras del Maestre trascienden hasta hoy y vienen a nosotros y nos dicen: levántate, dormilón. No es tiempo de seguir durmiendo mientras el mundo perece en la gran tormenta, mientras el mundo perece en la gran oscuridad. Es tiempo de estar despiertos, clamando a Dios y apelando a su justicia y a su misericordia para experimentar su salvación.
Última declaración. Profetas y Reyes, página 204, párrafo 3. Dice así: esto constituye una lección para los mensajeros que Dios envía hoy. Cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios como los ninivitas de antaño, los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres el mundo más noble que se ha perdido mayormente de vista. Según la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la única ciudad que subsistirá es aquella cuyo artífice y constructor es Dios. Noten lo que está diciendo la profeta. Esto constituye una lección para los Jonás de hoy. Olvídense del nacionalismo tonto. Su nación, su ciudad debe ser la Nueva Jerusalén. Su presidente, Jesús de Nazaret, y su rey, el Dios eterno. Olvídense de eso. Enfóquense en lo que tienen que estar enfocados. Y en vez de estar invirtiendo tiempo y recursos inagotables, de una manera inagotable, al mundo, dedíquenle tiempo, recursos, esfuerzos a Dios, para que acumulen ceros y números en el banco del cielo. Nos dice: con el ojo de la fe, el hombre puede contemplar el umbral del cielo, inundado por la gloria del Dios viviente. Mediante sus siervos, el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición como santificada para obtener la herencia inmortal. Les insta a hacerse tesoros junto al trono de Dios. Y ese es el gran llamado de Dios para nosotros hoy. Es hora de trabajar. Hay que hacer a un lado esas cosas que nos separan del gran llamado de Dios para nosotros. Repito, prejuicios, el deseo a la comodidad, el no querer salir de nuestra zona de confort. ¿Sí? ¿Qué otro recuerdan? El temor, el deseo del mundo. ¿Y qué más? Y el temor al qué dirán. ¿Puedes tú estar huyendo del llamado de Dios por alguna de estas cosas? ¿Te has resistido al trabajo del Espíritu Santo por alguna de estas cosas tal como Jonás? Si es así, no hay diferencia entre Jonás y tú. No hay diferencia entre Jonás y tú. Y sigues necesitando el mismo trabajo paciente y misericordioso del Dios eterno. Huir de Dios es una insensatez. No lo hagas. Evítate los amargos tragos y las amargas experiencias. Toma el camino señalado por Dios y experimentarás su gloria. Cuando Jonás aceptó el llamado, a pesar de que había muchas cosas en su corazón aún no santificadas, los resultados fueron hermosos. Una ciudad entera se convirtió. Eso no se vio ni siquiera en el ministerio de Jesús. Eso no se vio en el ministerio de Pablo. Eso no se vio en el ministerio de Pedro. Se vio en el ministerio de Jonás. Y vaya qué ciudad. La ciudad entera, incluyendo su rey, animales, mujeres y niños, se convirtieron al Dios Todopoderoso. Porque esa ecuación es infalible. Nuestra voluntad, unida a la voluntad del Dios Todopoderoso, nos convierte en omnipotentes. Y ese es el llamado. ¿Quieres tú ser omnipotente? ¿Quieres tener la potencia de Dios? Es tiempo de dejar de huir de Dios y aceptar su plenitud para nuestras vidas. Que Dios les bendiga.